En el webinar de hoy vamos a empezar mm, abordando las cuestiones del liderazgo. Son tan complejas que seguramente necesitaremos 3 o más webinars para que ustedes tengan una idea, y seguramente no muy completa, de lo que es liderar, de lo que consiste en estar al frente de una organización, de las dificultades que entraña y también de cómo nosotros, si somos líderes, debemos prepararnos para abordar la tarea. Permítanme que empiece con una historia de un gran profesor que cuenta lo siguiente. Una mañana, hace años, tomé un avión de Eastern Airlines desde Montreal a Nueva York. Fue la compañía de aviones, o la compañía aérea más grande del mundo en aquel momento, pero muy pronto cayó y entró en la quiebra. En aquellos días, dice el autor, servían comida en los aviones. Bueno, llamémosle comida a algo que llamaban huevos revueltos, y le dije a la asistenta de vuelo: he comido algunas cosas muy malas en mi vida, en aviones, pero esta tiene que ser la peor. Ya lo sé, dijo la asistenta. No dejamos de decírselo, pero no nos escuchan. ¿Y cómo puede ser esto? Porque si estuvieran dirigiendo un cementerio, es fácil comprender la dificultad de comunicarse con el cliente, pero una compañía aérea, siempre que encuentro un servicio malo o un producto con diseño malo, dice el autor, me pregunto si la dirección está realmente dirigiendo la empresa o solamente leyendo los estados financieros. Los analistas financieros ciertamente leen esos informes y probablemente explican los problemas de la compañía en términos de factor de carga y cosas así. No crean ustedes un solo número. Eastern Airlines cayó debido precisamente a esos huevos revueltos. Algunos años más tarde, después de contar esta historia a un grupo de directivos, uno de ellos de IBM se levanta en la clase para contarme otra historia. El primer ejecutivo, lo que convenimos de llamar el CEO de la compañía Eastern Airlines, a última hora llegó a tomar un avión y la clase primera estaba llena. Entonces, lo que hicieron fue que a un cliente que había pagado su billete y estaba en primera clase, le pasaron a la clase turista. El CEU, que había ocupado esta plaza en primera clase, aparentemente se sentía culpable y lo que hizo fue ir a la clase turista y
para hablar con la persona a la que habían echado de la primera clase. Le pidió perdón al cliente y se presentó a sí mismo como el CEO de la compañía aérea. Y el cliente le respondió, bueno, yo soy el CEO de IBM. No se equivoquen ustedes, el problema no era o no fue a quien se degradó. Al contrario, el estatus era el problema. La clase turista, mejor dicho, la clase primera o primera clase, era más que el sentido común. Gestionar no es sentarse donde usted ha estado acostumbrado a estar. Es o tiene que ver con comer huevos revueltos. Una historia fascinante de un hombre fascinante, profesor en la Universidad de Montreal y que se llama Henry Mintzberg. Bien, con esta pequeña introducción llegamos hoy a, como le digo, la primera de las varios webinars que vamos a dedicar al tema candente, vital del liderazgo. Y lo primero que sugerimos es la matriz de diagnóstico. Hay que diagnosticar el sistema y diagnosticarnos a nosotros mismos. ¿Qué es diagnosticar el sistema? Cuando un antropólogo entra, por ejemplo, en una institución, lo primero que hace es observar lo que ocurre, tomar notas y llegar a sus conclusiones. En el sistema, en la empresa en este caso, diagnosticar empieza por observar y ver cómo son las relaciones entre las diferentes personas y ver cómo son las relaciones entre quienes tienen autoridad y quienes tienen menos autoridad y quienes no tienen nada de autoridad. Es decir, los mandos superiores, los mandos intermedios y las, digamos, personas de la base. Es ver si la tecnología, los procedimientos son los de siempre o hay algún tipo de innovación. El diagnóstico tiene que abarcar todos los elementos del sistema para que nos hagamos una idea de cómo es el sistema. Cuando hayamos diagnosticado el sistema, podremos tomar acciones, podremos tomar decisiones. Pero primero seguramente sería conveniente que nos diagnosticáramos a nosotros mismos, que pensáramos qué persona soy, qué persona quiero ser, cuál ha sido mi recorrido vital, tanto profesional como personal. A veces es útil un ejercicio que yo recomiendo en coaching, que consiste en pedirle a la otra persona que intente salirse de sí misma y convertirse en observadora de ella desde fuera. ¿Qué es lo que ve esa persona sobre sí misma cuando se mira desde fuera? Y seguramente va a encontrar pues puntos fuertes, puntos débiles y habrá que actuar sobre los puntos débiles
para que se fortalezcan, y sobre los puntos fuertes también no vaya a ser que el transcurso del tiempo haga que lo que hoy es fuerte, mañana es débil. Por lo tanto, diagnosticar es qué es lo que realmente está ocurriendo aquí. Imaginemos que estamos en una sala de baile que tiene una platea o un balcón, y el líder debe subir al balcón y observar lo que ocurre en la zona o en la pista de baile. Porque si estamos solo en la pista, solo vemos a otras personas que están bailando. Y cuando subimos al balcón, podemos percibir otras cosas. Por ejemplo, la orquesta suena tan alta que la gente baila en el otro extremo de la pista. Cuando la música cambia de lenta a rápida, los que bailan son grupos diferentes. Cualquiera que sea la música, muchos no bailan y se sitúan cerca de las salidas. Por lo tanto, la personalización está oscureciendo situaciones más sistémicas y quizá más amenazantes. Es decir, la no visión del conjunto, ese no subirse al balcón, puede estar oscureciendo actuaciones que deben afectar a todo el sistema y seguramente son más amenazantes. ¿Qué nos dice nuestro pasado? El liderazgo adaptativo es la práctica de movilizar personas para afrontar retos difíciles y para propagarse. Aunque más adelante trataremos de ello, algunos de los autores más importantes en la historia del management dicen que hay actividades técnicas y actividades adaptativas en todas las empresas. Si yo necesito redactar un documento oficial, notarial, por ejemplo, si yo necesito la ayuda de un técnico para que repare mi computadora o una máquina, pues ese es un problema técnico. Pero luego, si yo necesito hacer cualquier cambio, tanto en el sistema como en las personas que actúan en el sistema, eso ya no es técnico, eso se llama adaptativo. Los problemas técnicos tienen soluciones técnicas aplicadas por expertos técnicos, y los problemas adaptativos son siempre problemas de cambio. Y ahí es donde el líder debe incidir y donde debe centrar su trabajo. Por ejemplo, el concepto de victoria, que es la continuidad, una vez más presentamos esta idea de que la continuidad de la empresa es su victoria, lo extraemos de la biología evolutiva, en la que la adaptación que triunfa, la que sobrevive, tiene tres características. La primera es que preserva el ADN esencial para la supervivencia de las especies. La segunda es que el ADN que ha dejado de ser útil para las necesidades actuales lo descarta, lo recoloca o lo elimina. Y luego reorganiza de nuevo el ADN que proporciona a las especies la capacidad de crecer de formas diferentes y en entornos con más retos. Pues el líder, al efectuar cambios que llamamos adaptativos,
está haciendo lo equivalente que hace la naturaleza al cambiar, utilizar unos y desprenderse de otros ADNs precisamente para asegurar la supervivencia. ¿Qué nos sugiere como tarea del liderazgo adaptativo? Primera parte. El liderazgo adaptativo, que ya hemos dicho que no tiene soluciones técnicas, sino que siempre son soluciones de cambio en las personas y en los grupos, está relacionado con el cambio que nos proporciona la capacidad de mejorar. En biología, mejorar o prosperar significa propagarse, extenderse, continuar, sobrevivir. En nuestro mundo, cosas tales como servicio al cliente excepcional, el valor para los accionistas, excelente moral de los trabajadores, todo ello. Los cambios adaptativos de éxito se construyen partiendo del pasado. En las adaptaciones biológicas, aunque los cambios de ADN pueden expandir notablemente la capacidad de la especie para prosperar, el cambio real en el ADN es minúsculo. Es la idea de que no se trata de desprenderse de todo el ADN, porque entonces desaparece la especie. La especie conserva lo fundamental del ADN y va haciendo cambios muy pequeños en parte del mismo, del ADN, para conseguir la supervivencia, la adaptación biológica. Y en el caso de las organizaciones, la adaptación organizativa, aquí no podemos obviamente cambiar el ADN, no ya digamos del grupo, sino de ninguna persona, se produce mediante la experimentación. En biología, la reproducción sexual es un experimento. Produce variaciones rápidamente, a la vez que altos porcentajes de fracaso, porque las variaciones genéticas del embrión son demasiado radicales para ser viables. Cuando el embrión tiene variaciones genéticas muy altas, automáticamente se descarta, porque ese embrión no va a ser viable. Por lo tanto, aprendamos de la biología. Hemos hablado antes de problemas técnicos y de problemas adaptativos. Y ya les hice una primera presentación de en qué consiste. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia. Vamos a hablar del tipo de si el tipo de reto es técnico, la definición del problema es clara y la solución también es clara. Y el centro del trabajo está en la autoridad de quien tiene la solución para el problema técnico. Vamos a suponer que hay problemas que a la vez son técnicos y adaptativos. La definición del problema puede seguir siendo clara, pero la solución va a necesitar aprendizaje. Y ahí el centro, el locus del trabajo va a ser, por una parte, la autoridad y por otra parte, todas las personas o grupos implicados, clientes, proveedores, lo que llaman en inglés stakeholders. Y si el problema es puramente adaptativo, es decir, el que necesita esos cambios de ADN, para definir el problema necesitamos aprendizaje. Para solucionarle necesitamos aprendizaje. Y a quienes afecta, el locus de trabajo es a todos los implicados, a los stakeholders.
Casi siempre el liderazgo adaptativo nos pone en la situación de evaluar, gestionar, distribuir y proporcionar contextos de las pérdidas que por medio de ellas mueven a la persona a un destino nuevo. Fíjense, tenemos que partir de que el liderazgo adaptativo que necesita cambios va a suponer pérdidas, porque aunque alguien tenga un bajo nivel jerárquico en la organización, aunque sea un obrero manual, cualquier cambio seguramente le va a afectar y le pone en una situación de crisis, de ansiedad, de estrés, ya hemos hablado de todo eso, y por lo tanto el líder tiene que proporcionar contextos de las pérdidas para que nos demos cuenta de que estas pérdidas son el medio que van a mover a las personas a un destino nuevo y más atractivo. Vamos a hablar ahora del liderazgo desde una posición de autoridad. Si la tarea es de dirección, la técnica es aportar la definición y la solución del problema. Es decir, lo que hemos dicho antes, el experto, el técnico, el que sabe del problema. Si la tarea es adaptativa, hay que identificar el reto adaptativo, encuadrar las preguntas y las cuestiones clave que siempre van a tener con el cambio, van a tener relación con el cambio en los comportamientos, en las actitudes, en las actuaciones. Si la tarea del liderazgo es de protección, la técnica nos protege de las amenazas externas, pero la adaptativa lo que hace es compartir las amenazas externas para que esas amenazas que son vistas a lo mejor en primer lugar por una parte del liderazgo, se extiendan a toda la organización. Y luego, cuando la tarea es de orden, que pueda ser de orientación, de conflicto o de normas, la respuesta técnica es orientar a las personas en sus roles actuales, sin exigirles ningún cambio. Si es de conflicto, restaurar el orden. Si es de normas, mantener las normas. Pero en la situación o en la necesidad adaptativa, hay una desorientación en los roles actuales porque hay una resistencia a orientarse a otros roles demasiado deprisa. Y ahí es donde el directivo y el ejecutivo tiene que saber cuándo, digamos así, darle más presión a la máquina o cuándo tenemos que bajar la presión. Si los cambios a otros roles va demasiado deprisa, seguramente tendremos que bajar la presión. Y si va demasiado despacio, tenemos que subirla. Cuando surge el conflicto, y ya hemos hablado de conflictos también en un webinar anterior, hay que exponerle, en lugar de decir ordeno y mando y restauramos el orden, y permitir que emerja. Y en cuanto a las normas, hay que retar, sugerir, promover que otros reten las normas, que las cuestionen, para que el resultado sea que las normas sean más aceptables por todos y que no sean simplemente la tarea de un directivo. Vamos a ver, porque estamos hablando de liderazgo y cuando hablamos de cambios de adaptativos, estamos hablando de cambios. Y vamos a ver un cuadro en el que verticalmente vemos los desequilibrios
y en el cuadro horizontal vemos el tiempo. La zona amarilla en la parte superior del cuadro es la zona productiva de desequilibrio. En equilibrio total, seguramente no vamos a asegurarnos el futuro. El equilibrio total sería el no cambio del ADN. Entonces, cuando hay un problema técnico, estamos muy lejos de la zona de desequilibrio, porque ahí no hay nada nuevo que aportar. Cuando evitamos el trabajo, tampoco hay nada nuevo. Y precisamente cuando seguimos el reto adaptativo, es cuando entramos en esa línea que asciende, pero luego desciende, pero luego vuelve a ascender, que es esa adaptación, ese apretar más la presión o reducirla para mantenerse en esa zona productiva de desequilibrio, que es donde realmente está la solución, está la supervivencia de la organización. Vamos a hablar ahora del diagnóstico del reto adaptativo. El diagnóstico comienza diagnosticando y separando los elementos técnicos de los problemas adaptativos. Les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, un directivo está andando, está recorriendo un taller donde hay una serie de máquinas en funcionamiento, si ve una mancha de aceite en el suelo, puede decir, lo que hay que hacer es aquí apretar alguna arandela, algún tornillo, y automáticamente el aceite deja de verterse. Problema resuelto. Pero esa es una solución técnica que puede ser válida en algunos entornos, pero pensemos en la posibilidad, o el directivo tiene que pensar en la posibilidad de qué está haciendo el departamento de mantenimiento de la maquinaria. ¿Qué está haciendo para que esa máquina u otras no goteen o no se paren en un momento que sea especialmente complicado en la producción? Por lo tanto, es mucho mejor pensar como directivo en revisar cómo está actuando el departamento de mantenimiento. Y una manera de saber que hay un reto adaptativo es constatar que el problema persiste después de varios intentos de abordarlo desde el enfoque técnico. Si yo veo la mancha de aceite un día y otro día y otro día, lo más seguro es que caigamos en la cuenta de que no se trata de apretar un tornillo, de que seguramente hay algo más profundo que debe ser abordado. Cuando se encuentra o se intenta describir la situación, nos podemos encontrar con uno o más de los siguientes relatos. ¿Dónde está Antonio? Los presentadores cuentan una historia larga, complicada de la situación, pero el relato no menciona los roles propios. Es decir, yo que estoy presentando no menciono mi propio rol, no menciono los intereses que me importan y las aportaciones que hago al problema. B. Comunidad de imbéciles. El relato es parecido a si todos los imbéciles con los que trabajo me hicieran caso o se quitaran de en medio o hicieran lo que les digo, no tenemos este problema. Otro error craso. Otro relato es acabar con el hambre en el mundo. Estoy hablando, naturalmente, todas estas A, B, C y D
son metáforas. El relato es que el problema es tan grande, tan importante y tan noble que no se puede culpar a nadie de que lo aborde y luego fracase. Y el D es desayuno de campeones. El relato es que la organización ya ha resuelto un reto terriblemente difícil y va a poder resolver otros en el futuro. La dependencia de la autoridad en los seres humanos, ya se lo he planteado a ustedes en otros webinars, tenemos una doble tendencia. La primera es la de formar parte de un grupo, es decir, porque somos animales sociales, pero al mismo tiempo que el grupo no nos disuelva, que nuestra persona y nuestra personalidad sigan existiendo a pesar de formar parte de un grupo. Pero hay una tendencia que es la de depender de la autoridad, una tendencia innata. En realidad es esta dependencia de la autoridad a veces lo que busca es evitar el estrés o la ansiedad de tener que decidir por uno mismo. Y la dependencia de la autoridad es más cómoda. Pero claro, la pregunta es, los problemas adaptativos, es decir, los del cambio, aunque sea pequeñas partes del ADN, pero cambio continuo, ¿se pueden abordar desde la autoridad? Y la respuesta es la que vamos a ver, que es la de identificar el reto adaptativo. ¿Cuál es la misión o propósito de la organización o del grupo que afronta el reto? Ya hemos hablado del propósito en otras ocasiones y hemos convenido en que el propósito es aquella motivación, aquel impulso que nos hace ver que nuestra empresa es importante para el mundo, o por lo menos para una parte del mundo, o para una parte de nuestra comunidad, y que tenemos una obligación de servir, no los huevos revueltos que servía la compañía aérea que he citado al principio, sino de servir los productos de calidad. Este reto proviene de un cambio de valores o de prioridades de la organización o de un cambio en las condiciones externas o del entorno. Puede ocurrir que haya un cambio de valores o prioridades, por ejemplo, porque se incorpore un líder nuevo que quiera establecer y difundir y que absorbamos y asumamos un propósito que va más allá de lo que es la misión de fabricar bienes o entregar servicios y proponernos un propósito mucho más atractivo. Pero también las condiciones externas o del entorno. Ya hemos hablado muchas veces de cómo el entorno cambia continuamente, aunque en el día a día no nos demos cuenta, y tenemos que tener en cuenta que el entorno cambia y que nosotros tenemos que cambiar con él. Y cuando el reto se ha planteado, la pregunta ¿es técnica o adaptativa? Si es técnica, ya sabemos que tiene una solución fácil y clara. Si es adaptativa, ya sabemos también que va a necesitar cambio en nuestros comportamientos. ¿Cuál es mi posición en la organización? ¿Y cuál es mi perspectiva del reto?
quiénes son las otras personas a las que afecta el reto y cuál es su perspectiva. ¿Dónde emerge el conflicto? ¿Es a nivel de los valores orientadores o de la misión o del propósito o el de los objetivos, la estrategia o la tarea? Existen contradicciones internas que son rupturas en los eslabones que idealmente deberían conectar los valores y la misión con la estrategia, metas, objetivos y planes de acción hasta el nivel concreto de sus operaciones pegadas al suelo, es decir, abarcar todas las tareas desde la más alta dirección a la tarea, digamos, más baja, que no es la menos importante, pero dentro de la organización, pues, como sabemos, hay diferentes niveles y las operaciones pegadas al suelo son muy importantes. Para ensayar formas de encuadrar el reto adaptativo, hay que empezar por los niveles de abstracción más elevados, los valores y el propósito. Y permítame insistir en el propósito, que el propósito tiene que ser algo más que la misión, porque tenemos que, en el fondo, preguntarnos ¿qué pasaría y qué le pasaría a nuestra comunidad si nuestra empresa desapareciera? Eh, mm, si desde luego no le pasa nada, si desde luego todo va a seguir igual, es que no tenemos un propósito claro. Aunque sea un humilde bar, aunque sea una humilde tienda de alimentación, tenemos que tener un propósito de servicio o de ofrecer productos que realmente sean valiosos para la comunidad. Ya no me refiero al mundo, me refiero a nuestra comunidad, que puede ser pequeña. Claro, sobre el propósito, lo más probable es que todos estemos de acuerdo. Pero a continuación hay que preguntar, ¿qué necesitamos para hacer esto? Y así vamos bajando del nivel de abstracción más alto, que sería el propósito, a las diferentes tareas de los diferentes niveles de la organización. Siguiendo con este modelo hasta llegar al nivel en el que aparecen los conflictos, hasta llegar al mínimo nivel de abstracción en el que existe acuerdo, es decir, el inmediatamente superior a aquel el que el conflicto empieza a emerger. Es decir, vamos bajando y vamos reconociendo que hay acuerdos, que hay consenso. Y bajamos el siguiente escalón y todavía sigue habiendo acuerdo y consenso. Y bajamos al siguiente y es cuando ya empieza el desacuerdo y entonces tenemos que volver al escalón anterior y a partir de ahí, inmediatamente superior, y a partir de ahí tiene que empezar a emerger los cambios adaptativos que se necesitan. ¿Qué mecanismos de evitación del trabajo se están utilizando para controlar el conflicto y mantener el equilibrio? A veces mantener el equilibrio es artificial, como también evitamos el conflicto o controlamos el conflicto evitando el trabajo. Por lo tanto, tenemos que determinar qué mecanismos están funcionando en nuestra organización para que esto sea así. ¿Qué autoridad y recursos tengo para gestionar la organización y su entorno? ¿Tengo la autoridad? ¿Tengo los recursos? Porque si no tengo una u otros, difícilmente va a ser, nuestra intervención se va a poner muy difícil, que tiene que ver con estar bien posicionado para intervenir. ¿Qué supuestos estoy haciendo que pudieran limitarme? ¿Qué modelos mentales, cuando yo me miro desde fuera, qué modelos mentales tengo que pueden estar limitando mi actuación?
Este mirarse desde fuera, yo se lo recomiendo como una práctica muy útil para mejorar nuestro nivel de eficacia y también nuestro nivel de conciencia. Dentro de esos supuestos o modelos mentales, ¿qué estoy haciendo que puede estar limitándome en lugar de permitirme intervenir y intervenir satisfactoriamente en beneficio de toda la organización? ¿Qué estrategias he seguido hasta ahora? ¿Cómo han resultado? ¿Cuáles pudieran funcionar, pero no estoy dispuesto a tener en cuenta? Y no estoy dispuesto a tener en cuenta porque quizá a mí también me produzcan dolor, me produzcan insatisfacción, me produzcan incomodidad. Porque cuando el cambio es adaptativo y necesita un cambio en los comportamientos, la incomodidad afecta también al primer ejecutivo, al líder más alto de la organización. Menos en los 2 siguientes webinars. Muchas gracias.